Bueno, parece mentira, Leo, ¿eh? Vamos llegando al final del ciclo, prácticamente al final del ciclo. Hemos tenido un repaso importante, un salpicón de temas fuerte, ¿no? Sí, porque no solo hemos hablado de periodismo, acá también hemos hablado de desarrollo, de programación, de diseño. Hemos hablado hasta de comunidades virtuales que no se dedican al periodismo. O sea que como que nos hemos salido un poco del eje, ¿o no? O por ahí el objetivo era ese, ¿no? Sí, o no. No sé, lo cierto es que no. Basta de melancolía. Arrancamos con este programa Hackeando el periodismo número 7. Bueno, empezamos este séptimo programa de Hackeando el Periodismo. En este programa vamos a tener un entrevistado más de Yapa, no dos, sino tres, además de la charla habitual que tenemos. Estamos casi como de oferta. La primera entrevistada es Laura Sommer, directora de Chequeado.com, que es el primer medio de verificación del discurso público de Latinoamérica. Chequeado ha tenido muchos reconocimientos y es también uno de los medios más citados en diarios, radios y hasta en la televisión en la Argentina. La gente no quiere más que el periodista le hable desde el atrio, nos dice Laura, para explicar un poco los cambios, ven y volver, los cambios que están sufriendo los medios y el periodismo en general. Pero también nos cuenta cómo hacer medios más entretenidos y también exitosos. A ver, Laura. Soy Laura Sommer, soy directora de Chequeado. Chequeado es el primer medio de verificación del discurso público de Argentina, de América Latina y en realidad de algún país del sur del mundo. Lo que hacemos básicamente es contrastar lo que dicen los líderes, los dichos, con los hechos y los datos. El proyecto que presenté ayer en las Lightning Talks es el Laboratorio de Innovación de Chequeado, que lanzamos en febrero de este año y que, como conté ayer, innovar cuesta trabajo, pero paga o rinde. En nuestro caso lo que decidimos hacer es tener el laboratorio de innovación para no afectar el trabajo cotidiano de chequeo, que por el tipo de artículos que hacemos implica más recurso humano intensivo que otro tipo de artículos de medios. Y tener el laboratorio para innovar básicamente en tres ejes. Uno, en cómo presentar la información de manera que le interese a gente que habitualmente no lee economía y política de los diarios ni le interesan los datos abiertos. O sea, hablarle no a los convencidos, sino a aquellos que no solo no están convencidos, sino que no están interesados. Y ahí trabajando con desarrolladores y diseñadores estuvimos haciendo buenas visualizaciones. El segundo eje tiene que ver con probar distintas estrategias, herramientas y aplicaciones cívicas para que la gente se involucre y participe, no en el proceso de divulgación de la información que producen los periodistas, sino en el proceso de producción de la información. Y ahí lo que nos dimos cuenta, nosotros que somos periodistas y no expertos en usabilidad ni en desarrollo, es que habíamos hecho varias aplicaciones demasiado difíciles y con no digo poca claridad, pero seguro poca simpleza respecto de, bueno, ¿qué te estoy pidiendo? ¿Qué te estoy demandando? A vos que sos un ciudadano y que tenés algo de tiempo para aportar, pero no todo el día como nosotros en la redacción. Y la tercera cosa es que el laboratorio mida todo lo que vayamos haciendo y que las métricas que vayamos tomando nos permita experimentar, equivocarnos, volver a medir, volver a experimentar. Cambiaron un montón de cosas. Cambió que la gente no quiere que los periodistas le hablen más desde el atrio, desde un lugar de autoridad. La gente quiere básicamente conversar y quiere conversar cuando quiera, no cuando el periodista decide que converse.
cambió que la gente tiene acceso a información, a muchísima más información de la que tiene capacidad de digerir y consumir, y que entonces lo que es vital es que los periodistas trabajemos no solo en lo que hace chequeado de verificar el discurso, sino también en ser una especie de curadores de arte, pero de noticias o de información, separando lo que vale la pena de lo que no. Cambiaron también las capacidades o las vocaciones de las comunidades de lo aburrido, lo que es demasiado repetitivo y monótono. Hoy no le interesa a casi nadie, y si encima me lo presentás en el formato que me lo presentaste toda tu vida, no voy a estar con vos. Y eso está buenísimo porque nos desafía, nos pide todo el tiempo que pensemos cómo ser mejores. A un joven estudiante, recomendaciones hay millones, pero la primera es que no crea que está en un mal momento. Creo que está en un momento excelente del periodismo, pese a la polarización, pese a la grieta. O sea, hay muchísimas oportunidades para que periodistas que decidan hacer periodismo en serio y profesionalmente trabajen. La beta del periodismo de datos es una de ellas, que aprendan cómo pedir información cuando no quieran darse y exigírsela vía normas de acceso a la información es otra posible recomendación o consejo, y que no aflojen y que hagan esto porque está buenísimo. Bueno, pasó Laura Sommer de Chequeado.com, que es un medio muy citado, como dijimos, casi una marca que está sonando mucho hoy en los medios no solo del país, sino de Latinoamérica. ¿Qué viene ahora? Quien viene ahora es Eduard Borregón, él es español, pero vive en México y creó ¿Quién es quién? Wiki, una plataforma de periodismo de datos que identifica a las personas poderosas de un país, políticos y empresarios, y las relaciones que hay entre ellos. Edward, entre otras cosas, dice que Internet es la tercera revolución industrial y la segunda del conocimiento. Quizá por eso es que afecta tanto al periodismo hoy. Escuchémoslo a Edward. Buenas tardes, soy Eduard Martín Borregón, soy de Barcelona pero vivo en México y soy periodista especializado en datos. Mi proyecto es ¿Quién es quién? Wiki, que se trata de una base de datos sobre las élites y las estructuras de poder, cuyo objetivo es recopilar datos tanto de políticos como empresarios para averiguar sus conexiones y poder saber pues, qué hace el 1% contra nosotros o a las espaldas nuestras, para decir de una forma más políticamente correcta. ¿Quién es quién? Wiki es un proyecto facilitado por Poder. Desde Poder lo que hacemos es trabajar directamente a la interacción entre empresas, entre el sector público y el sector privado, incidiendo muchísimo sobre el sector privado, y somos los que empezamos el proyecto. Somos en el equipo de Quién es quién Wiki, somos yo que actúo como coordinador y periodista, una compañía de periodista, un investigador que proviene de las ciencias políticas y 2 programadores. Además, Quién es quién Wiki lo que es una alianza de organizaciones, y además participa en otra organización mexicana que focaliza más en la parte electoral de los institutos electorales, que son un programador y un investigador, un periódico de Perú, que son fundamentalmente periodistas, y los compañeros de Wingu de aquí de Argentina, que nos hacen todo el frontend y son básicamente programadores y diseñadores. En el periodismo y en la sociedad ha cambiado todo. Es decir, Internet es una revolución doble, es decir, es la tercera revolución industrial en la que vivimos y la segunda del conocimiento. Dejarme explicarme bien esto, ¿no? Es una afirmación tan radical. Es decir, hablo de una revolución del conocimiento porque Internet es comparable a la salida de la imprenta. Y hablo de la tercera revolución industrial porque, ya lo decía McLuhan en los 60, que somos las sociedades de la información, sociedades de la comunicación. La mayoría de gente ahora mismo trabaja en información. Entonces, al revolucionar la información, que es lo que hace Internet, entonces estamos revolucionando la industria a la vez, ¿no? Entonces estamos viviendo esta doble revolución en la sociedad, y el periodismo, como todos los otros campos, se ve brutalmente afectado por estos cambios. Bueno, es interesante lo que plantea Borregón, la experiencia de Quién es quién Wiki, un proyecto que guarda algunas similitudes con Poderopedia. Recordarán, lo vimos en algún capítulo de la mano de... En el primero. Sí, de la mano de Miguel Paz. ¿Y ahora quién viene, Leo? Bueno, ahora tenemos a un bicho raro dentro de la industria de los medios, se llama Sasa Vucinic, es una de sus rarezas, es un hombre de origen serbio,
Y la otra característica es que el tipo creó una empresa que invierte en medios alrededor de todo el mundo. O sea, el tipo cree que todavía el periodismo es rentable, es una empresa rentable. Sasa sostiene que esta época es muy excitante, que es un muy buen momento para invertir en medios. Escuchemos los por qué primero y en todo caso empecemos a pensar cómo construir medios para que llame la atención de personajes como Sasa o alguna otra frondosa billetera que quiera venir a abrazar nuestro proyecto y ayudarnos a llevarlo adelante. A ver, Sasa, ¿dónde hay plata? Norbase Media is a small investment firm started by Marcus Brauchley, who was a top editor of Wall Street Journal and Washington Post, and myself. And our goal is to be the ideal media investor and to invest in new digital media companies all over the world. This is incredibly exciting time to be investing in media. There has never been better time because this disruption that is changing everything that we know about media. Media companies are being changed, audiences are being changed, distribution channels are changed, everything is new. And this is absolutely the most exciting time that one can find in the history of media, and that is, we thought we should be investing at this time. I think that there's a lot of things that we can do here. Media, we believe, is a little bit behind the changes that are happening that we see in the other parts of the world. That is probably a reason of, the history of development of media here, with a couple of big, strong, dominant companies and, smaller players. And we think that the change is going to happen in this region too, and that's why we are here, to look for new opportunities. Some people are pessimistic about journalism, and some people question, how long before journalism disappears. I think as long as there are people around, there will be those who like to write smart and interesting things, and those who like to read those interesting things. And there will be a desire and need of society to be informed, and us as citizens to be informed. And while distribution channels and how that is done is going to be changed, that basic need is going to be there. So journalism is safe. It will be around forever. What will change is how we do it and, how does it look. Bueno, despedimos a Sasa y a su billetera frondosa. Esperamos volver a verlo por acá. Sí, que no se vaya lejos. Exactamente. En el próximo bloque vamos a tener una charla, como es habitual. Vamos a conocer un proyecto que propone escuchar a la audiencia. Pero antes, Justin Arstein, fundador de un proyecto de código abierto del África, Code for Africa, nos dice desde aquel continente cuál es el futuro del periodismo. So, my name is Justin Orenstein, and I'm with Code for Africa, which is a network of news labs and code labs across Africa. I think the future of journalism is less large media companies, more independent, smaller journalists using technologies to tell their stories across more platforms in real time. Arrancamos este segundo bloque del séptimo programa de Hackeando el Periodismo. En esta oportunidad vamos a escuchar a Jennifer Brandel, que es periodista y creó una empresa que se propone escuchar a la audiencia para expandir el conocimiento. ¿Por qué? Porque considera que los medios de comunicación ponen a la audiencia en el último lugar de sus prioridades. ese proyecto, esa empresa de Jennifer se llama Hearken, y lo que ella postula en esta charla, además de que nos va a presentar el proyecto, es ¿qué hacemos si un día empezamos a usar a la audiencia, a nuestros lectores, como fuente de las noticias? Es decir, si la agenda de temas de un medio se arma a partir de los intereses de esa audiencia y no de lo que deciden un grupo de editores en un espacio cerrado. A ver, Jennifer.
Un poquito para que conozcan mi trayectoria. Hace 10 años que soy periodista en los medios públicos en Estados Unidos, principalmente en WBZ en Chicago, y comencé una serie hace unos años, una serie experimental que se llama Curious City, que se ha transformado en una empresa de tecnología, Hearken. Y si ven un poquito el trabajo de Curious City, la palabra Curious City, bueno, parece curiosity, ¿verdad? Curiosidad. Pero bueno, sabemos que el periodismo necesita una audiencia para sobrevivir. La gente no solamente busca esto como modelo de negocios, pero el periodismo pone a la audiencia al final. Y les voy a contar un poquito qué quiero decir con esto. En el ciclo de historias del periodismo tradicional tenemos esto, mucha participación de la redacción en todo el ciclo de la noticia, en la etapa inicial, en la asignación, en el reporte y en la publicación. Por lo general, los periodistas y editores ahí tienden a despegarse un poquito, tienen otras tareas y siguen con otras cosas, como lo marca la línea verde. Y ahí es donde el público entra en juego. Y esto es un poquito el aporte de ellos. Y ahí es donde llega el usuario, en la sección comentarios. ¿Por qué los involucramos tan tarde? Bueno, es por eso también que se enojan, porque la verdad es que nadie les consultó cómo tendría que haberse hecho la historia y demás. Por eso los comentarios son duros. Pero también hay muchos sitios que están matando la sección de comentarios y hay algunos que permiten comentarios cada tanto. Bueno, no tuve acá espacio para poner todos los sitios que no permiten comentarios, pero hay muchos. Vamos a ver algunos ejemplos de por qué los comentarios, bueno, pueden ser muy duros. Esta es una generalización, Pero si vemos un poquito, los comentarios pueden atraer y amplificar el odio, el enojo. Entonces alguien que está enojado puede llevar a 4 personas enojadas y terminamos con tantas personas enojadas. Y es difícil derivar el valor de un grupo de personas enojadas. ¿Por qué? Porque no están abiertas al diálogo ni a crear un entendimiento. Están enojadas, algo que obviamente no ayuda en el periodismo. Los comentarios además comienzan en un marco débil. Todos los periodistas sabemos que la calidad de las respuestas que nos dan depende muchas veces de la calidad de la pregunta que se formula. Y lo que hacemos como periodistas es tratar al público muy mediocremente en términos de la sección de comentarios. Por ejemplo, así se vería si un periodista tratara a la fuente como el público. Empieza a hablar, después seguiría hablando ese periodista y seguiría hablando y recién al final le diría, bueno, comentame sobre todo esto que dije. ¿No es cierto? Y es lo mismo que las historias están haciendo. Tratamos al público así. Yo te tiro mucha información y al final comentá. Es como decir, bueno, ¿qué pensás? ¿Cuál es justamente? Es una pregunta débil que lleva a respuestas débiles. Y por eso los comentarios, en definitiva, se reducen a ¿qué opinás? ¿Qué pensás? El 65% de las personas pocas veces comentan. No solamente estamos derivando muy poco valor de las personas que dejan sus comentarios, sino que la mayoría que lee nuestras noticias ni siquiera comentan. Entonces, fíjense, nadie nos juzga de manera justa respecto de nuestro trabajo, en definitiva. Además, los comentarios dejan al público al final. Bueno, físicamente al final del proceso del periodismo y físicamente al final en la página y en el proceso. Por lo general están abajo, en la última parte de la página y directamente en un costado. Por eso me estuve preguntando en los últimos años qué sucedería si el periodismo pusiera al público, a la audiencia, a la comunidad en primer lugar. A ver, ¿qué podríamos tener con esto? Y estuve experimentando en WBZ en los Estados Unidos con esta idea. Entonces, para comparar con el mismo gráfico, bueno, el ciclo tradicional, acá estaba, ¿se acuerdan la audiencia? Con los comentarios. Lo que yo llamo un ciclo de historia empoderada por el público es distinto. Fíjense, involucra a la audiencia en general, a los individuos y al grupo, digamos, de la comunidad. Desde el inicio empezamos planteando preguntas. Fíjense, acá estuvimos experimentando un poquito. ¿Qué pasaría si nuestras historias comenzaran con las preguntas del público, en lugar con lo que nosotros creemos que el público quiere saber? Y si comparamos un poquito, los comentarios vienen después de la historia, mientras que las preguntas vienen antes de la historia. Fíjense, ya lo enmarcamos distinto. Los comentarios se basan en opiniones, mientras que las preguntas se basan en la curiosidad. Los comentarios vienen de una mente cerrada, es decir, la forma en que
pensaron en el comentario, mientras que las preguntas abren justamente a los pensamientos. Los comentarios son contagiosos, pero de una manera negativa, mientras que las preguntas son contagiosas de una forma positiva. Si hacemos una pregunta, aunque la persona nunca se haya planteado esa pregunta, bueno, probablemente busque la respuesta. Y como dije antes, los comentarios no son por lo general útiles, mientras que las preguntas son la columna vertebral del periodismo, y en eso se basan nuestras historias. Bueno, acá tengo una cita de un libro que leí hace poco de Grazer, que justamente dice que el storytelling es el acto de hablar de los descubrimientos que aprendemos de la curiosidad. La historia es el reporte de la primera plana de la curiosidad. Entonces, aunque sea algo tan simple como ¿qué pasó ayer? O ¿qué le está pasando a la economía china? O ¿cómo va a estar el clima mañana? O ¿cómo le fue al equipo ayer? Cada historia se puede responder en base a la formulación de una pregunta. Curiosity comenzó a través del WBZ en Chicago, que yo dirijo, y lo que hicimos fue convocar a la audiencia para obtener sus preguntas. Y hicimos esta pregunta: ¿qué se preguntaron sobre Chicago, la región o la población que quisieran que WBZ investigara? Entonces fuimos a la calle con los micrófonos, fuimos a los eventos, usamos tecnología y empezamos a recabar la curiosidad sobre la ciudad específicamente. Esto es lo que las radios mostraban en Curiosity, y las personas respondían preguntas y hacían preguntas en realidad de la ciudad. Pero no solamente pedíamos videos o con fotos de celebrities, empezamos a ver más que nada que ellos hacían preguntas increíbles que nunca habíamos visto en las noticias. Acá tenemos algunos ejemplos de las miles de preguntas que nosotros recibimos en Curiosity. Por ejemplo, cosas como ¿cuál es la política de la ciudad sobre la casa urbana? Historias increíbles. O ¿por qué no hay estatuas públicas de mujeres en la ciudad de Chicago? O ¿cómo vivimos con un salario mínimo en Chicago? Fíjense, son todas preguntas que se transformaron en newsfeeds día a día, todos con las historias una y otra vez. Entonces aprendimos que al darle al público la oportunidad de participar desde el comienzo del proceso de la historia, ellos podían proporcionarle a la redacción ideas frescas, originales. No son las mismas historias que otros hacen, no son trendings de Twitter, no es algo copiado, son historias justamente originales de lo que la gente empezó a plantear. Y además son historias relevantes, porque algunos en realidad pedían estas historias. No es el editor o el periodista el que dice, bueno, creo que tenemos que hacer este artículo porque a la gente le importa. No, acá empezó por donde la gente le importa. Y fue muy popular, muy conocido. A mí me gusta llamar a estas historias las historias del Santo Grial, aquellas las que están ahí en el punto, en la intersección, originales, populares, relevantes. ¿Qué pasa si el público no solamente hace las preguntas, sino asigna las historias? Fíjense el gráfico, no solo las hacen esas preguntas, sino ahora pueden votar sus favoritos. Entonces, acá de alguna manera podemos pasar por alto los filtros editoriales respecto de por qué una historia sí y otra no. Ahora la historia no la mata el editor, que nos dice, bueno, pero esto a quién le importa. Ahora es el público que toma la iniciativa y es la opinión del editor. Creamos un software. De hecho, todo esto es open source, así que ustedes, si quieren, pueden acceder. Pero es un ejemplo, en definitiva, del sitio web de WBZ, en donde hay una serie de preguntas con sus respuestas. Bueno, otra pregunta que me hice en este proceso fue ¿qué pasaría si el público pudiera además hacer el reporte, hacer el informe? Bueno, no solamente hacer las preguntas, votar por los favoritos, ¿qué pasa si pudiera darle forma a las historias? Y acá la gente estaba nerviosa, pero la verdad es que funcionó increíblemente. Acá esta es una mujer que hizo una pregunta, bueno, en el campo, con un periodista de la radio que pudo obtener la respuesta de su historia. Si uno trabaja en software y en desarrollo de productos, esto es lo que se llama user testing, en el campo. Por lo general, esto no lo hace la gente. Bueno, de esta manera pudimos
trabajar con ellos, alguien que estuviera en el campo y que dijera, esto es interesante, esto es algo que de otra manera no podríamos haber hecho. Y para el público, cuando van al campo también, el público tiene nuevos accesos, algo que de otra manera nunca podrían haber accedido. Quizás incluso conocen o llegan a conocer al alcalde o pueden ir a lugares que como ciudadanos normales nunca accederían, y también pueden lograr una influencia directa en las noticias. Por lo general, un ciudadano común y corriente nunca haría ciertas cosas, nunca iría o presenciaría alguna reunión de alto nivel con políticos y demás. Bueno, esta es la forma en que también pudimos abrir la experiencia. Recapitulemos un poquito. Ciclo tradicional. Fíjense dónde estaban los comentarios del público y fíjense ahora dónde están los comentarios cuando el público puede participar en todo el proceso. Cambiar el rol de la audiencia, cambiar el rol del periodismo. Estamos hablando del rol de un público apoderado versus un público tradicional que era pasivo, ahora es activo. Antes era consumidor, ahora es creador. Antes no tenía influencia y ahora sí tiene influencia de las historias que circulan. ¿Cuál es el rol del periodista? Bueno, tradicionalmente eran los que cuidaban la puerta. Ahora son conectores. ¿Qué pasaba? Antes eran autoridad y expertos. Ahora pueden sintetizar la información. Antes eran responsables de cada parte del ciclo de la historia. Ahora son responsables de algunas partes. Solamente verifica que la información sea correcta. Y antes los periodistas trabajaban para el público y ahora los periodistas trabajan con el público. Esta es una pregunta que ha estado dando vueltas durante muchos años y todavía no encuentro la respuesta. ¿Cómo los periodistas conocen las historias que informan y que son historias que la audiencia quiere? Es decir, ¿cómo saben ustedes que las historias que ustedes reportan son las historias que quieren el público? Bueno, ya no tenemos que esperar hasta después de la historia. La respuesta es, primero, pregunten y escuchen. Bueno, y vamos llegando al final de este programa, de este Hackeando el Periodismo que tuvimos. Le hagamos un pequeño repaso. A ver, conocimos a chequeado.com, Sí. conocimos quién es quién Wiki, un proyecto mexicano de periodismo de datos muy interesante, y también conocimos a un inversor, un tipo que invierte plata en nosotros los periodistas, así que es bienvenido sea. A propósito de quién es quién Wiki, es un proyecto de código abierto y aquel que si se meten y les interesa desarrollar algo por el estilo, está el código abierto para que lo bajen, lo manipulen y empiecen a hacer algo con todo eso. Una especie de quién es quién Wiki Argentina Por podemos ejemplo, hacer. no estaría Chile. mal, ¿no?, que alguno de ustedes lo haga, por ejemplo, ¿no? En el próximo programa, el último de Hackeando el Periodismo, vamos a tener gente de la Fundación Mozilla, a Guillermo Movi de la Fundación Mozilla. Un amigo de la casa. Un amigo, sí. Ezequiel Clerici, que hizo el mapa del delito en Rosario, un proyecto muy interesante y es hoy actualmente periodista de Rosario 3. ¿Y qué más tenemos? Y vamos a volver a la Nación Data, que nos ha dado bastante de comer en este ciclo. Vamos a conocer cómo trabajaron ellos las elecciones el año pasado, en 2015, las muchas elecciones que hubieron en el país, a través de mapas. Pero eso será en el próximo, el último programa de Hackeando el Periodismo.